Presbiterianismo Reformado presenta La Voz Reformada, un espacio destinado a brindar reseñas históricas de los acontecimientos más relevantes de la historia de la Iglesia. Esperamos que sea edificado a través de esta reseña. Soli Deo Gloria. Hoy presentaremos el contexto histórico de los estándares de Westminster. La reforma de la Iglesia llegó a Escocia por medio de Patrick Hamilton. Él era amigo personal de Lutero y de Melanchthon, y de ellos aprendió las doctrinas reformadas. Fue también el primer mártir de la reforma en aquella tierra. Su célebre oración a la hora de su muerte inspiró a otros a seguir el camino de Dios antes que rendirse ante las espadas de los inicuos. La historia nos cuenta que al morir, siguiendo el ejemplo apostólico, oró así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, las tinieblas cubrirán este reino? ¿Hasta cuándo permitirás esta tiranía de los hombres? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero como la reforma era una causa de Dios, el martirio de Hamilton solo fue un incidente en la historia eclesiástica. Dios mismo levantó al obispo George Whitchard, quien continuó con el impulso reformador mediante la enseñanza y la diseminación de la palabra de Dios. Su acción originó también su martirio. A medida que transcurría el tiempo, sin embargo, muchos sacerdotes católicos romanos se iban convirtiendo a Cristo, saliendo de la ignorancia y corrupción en las que por siglos los había tenido la Iglesia Católica Romana. John Knox fue uno de los que se convirtió bajo la predicación y el testimonio de Whitchard. Desde entonces, John Knox, guiado por los designios divinos, fue aquel varón de Dios que, cual apóstol neotestamentario, recorrió toda la patria escocesa predicando el evangelio del reino. Con su estilo de predicación antagónica, cual profeta bíblico, llamó tanto a los poderes terrenales como a la gente común a obedecer y regir sus vidas conforme a las enseñanzas de la Biblia. Debido a su constante predicación de la palabra de Dios, nacieron grandes grupos cristianos cuya fe estaba fundada en la palabra de Dios, quienes a su vez constituyeron la base para dar nacimiento a la Iglesia Presbiteriana Escocesa en 1560. Dicha iglesia elaboró su propia confesión de fe denominada la Confesión de Fe de los Escoceses, la cual fue reconocida por el Parlamento escocés en el año 1657. El rey Jacobo VI, bajo la influencia de William Laud, arzobispo de Canterbury, intentó destruir la reforma para restaurar el gobierno y prácticas romanistas sobre la Iglesia de Escocia. Sin embargo, la Iglesia de Escocia, junto con el pueblo creyente, resistió a su propio rey y la reforma se mantuvo firme por un tiempo. Cuando Jacobo VI ascendió al trono de Inglaterra, aprovechó la prosperidad e influencia inglesa para intentar nuevamente restablecer el orden prelático sobre la Iglesia Presbiteriana Escocesa. Logró en parte que varios obispos católicos romanos volvieran a sus obispados, pero la gran mayoría de la nobleza y del pueblo permaneció presbiteriano. La batalla por la libertad civil y espiritual amenazada por Jacob VI apenas había comenzado. En efecto, a su muerte le sucedió el trono de Inglaterra a Carlos I, quien tomó muy en serio el maligno deseo de su padre, el de moldear la Iglesia Presbiteriana de Escocia al estilo episcopal de la Iglesia de Inglaterra. Para tal efecto, el nuevo monarca contaba con el consejo veterano del arzobispo William Laud. El primer intento de Carlos I fue el de imponer en la Iglesia de Escocia el libro de cánones y liturgia, que había sido elaborado principalmente por John Maxwell, un obispo escocés, y revisado por Laud. Este libro
debía leerse primero en la Catedral de St. Giles en Edimburgo y luego en todas las iglesias de Escocia. Cuando esta orden debía comenzar a cumplirse, la respuesta de los creyentes de Edimburgo fue la de un rechazo total. Acto seguido, hubo un creciente movimiento de protesta. Un gran número de valientes cristianos firmaron el 28 de febrero del año 1638 un compromiso que lo denominaron el Pacto Nacional. Por este pacto se comprometían, bajo juramento, a defender a la Iglesia reformada de la supremacía del Estado y del Rey. Así lo guió Dios para salvaguardar la Iglesia reformada, a fin de que continuase fundamentada en el Evangelio y no en las prácticas y doctrinas romanistas. Al conocer la firmeza de los escoceses, Carlos I organizó un ejército y marchó hacia Escocia con el ánimo de someterlos por la fuerza. Sin embargo, este acto no intimidó a un pueblo que, como se ha dicho, antes que rendirse, sabía muy bien cómo morir por lo que creían ser la causa de la verdad sagrada y de la libertad. Así pues, los que apoyaron el Pacto Nacional organizaron también su ejército y marcharon hacia el sur, al encuentro de las fuerzas de Carlos I. Dicho encuentro tuvo lugar en la ciudad de Newcastle, donde el ejército pactista obtuvo la victoria. Ello obligó a Carlos I a firmar la paz y volver a Inglaterra para tratar de apaciguar al Parlamento e impedir una alianza con los pactistas. Pero los pactistas marcharon sobre Inglaterra, donde el rey Carlos I fue obligado a mantener al victorioso ejército escocés, el mismo que fue amigablemente bienvenido por el pueblo de Inglaterra y su parlamento. La presencia del ejército escocés dio fuerza a los patriotas ingleses, que ganaron la iniciativa política que por mucho tiempo habían perdido. Pero al mismo tiempo, era una fuente de preocupación para el rey debilitado política y militarmente. En este contexto, el Parlamento se empeñó en lograr las reformas religiosas junto con las libertades civiles, comprometiéndose a defender la religión reformada y también la persona del rey, a semejanza del Pacto Nacional de los cristianos escoceses. Este era un sentimiento que los puritanos del Parlamento inglés también compartían. Ambos estaban interesados en que la Iglesia de Inglaterra adoptase el gobierno presbiteriano, el mismo guía para la adoración, la misma confesión de fe y un solo catecismo. Este deseo lo había manifestado en una carta escrita en respuesta a las recomendaciones de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Como era de esperar, el rey Carlos I rechazó este deseo y más bien se propuso combatir y destruir esta unidad de pensamiento e intercambio entre su parlamento y la Asamblea de la Iglesia de Escocia. Sin embargo, el parlamento avanzaba en su búsqueda de la unidad y reforma de la Iglesia, como la base para asegurar sus libertades civiles. En realidad, ya en el año 1641, el Parlamento consideró que debería haber un sínodo general, decían ellos, de los más importantes, piadosos, entendidos y juiciosos teólogos de esta isla, donde asistan teólogos de otras partes del mundo que profesen la misma religión que nosotros, quienes deben considerar todas las cosas necesarias para la paz y el buen gobierno de la Iglesia, y que presenten el resultado de esta consulta para que sea permitida y confirmada, y para que reciba el sello de autoridad. Este mismo deseo también fue expresado en el año 1643 en el Tratado de Oxford, reunión a la que el Concilio Escocés envió delegados y Carlos I rechazó rotundamente. Fue debido a esta negativa sistemática del rey que el Parlamento inglés, el 12 de junio del mismo año, emitió una ordenanza de la Cámara de los Lores y de los Comunes para convocar a una asamblea de eruditos y piadosos teólogos y otros, para ser consultados por el Parlamento, a fin de resolver lo referente a la liturgia y gobierno de las iglesias de Inglaterra,
y para la vindicación y purificación de la doctrina de dicha iglesia de las falsas calumnias e interpretaciones. Esta es la ordenanza que convocó a la Asamblea de Westminster, la misma que formuló la presente confesión de fe. Paralelamente a todo lo ya logrado, era necesario un tratado de mutua defensa entre el Parlamento y la Iglesia Presbiteriana de Escocia, para garantizar la puesta en marcha de la reforma. Fue así que, después de varias reuniones de discusión, Iglesia y Parlamento acordaron firmar dicho tratado, cuya formulación fue producto de la pluma de Alexander Henderson, un delegado de la Iglesia de Escocia. Después que la Asamblea General de la Iglesia y la Convención de Estados de Escocia le dio su aprobación, fue aprobado también por el Parlamento inglés y por la Asamblea de Westminster, el 25 de septiembre del año 1643. Dicho tratado se denominó Liga Solemne y Pacto, mediante el cual la Iglesia de Escocia, representada en la Asamblea de Westminster, y el Parlamento inglés solemnemente se comprometían a la reforma y defensa de la religión, en honor y felicidad del rey, la paz y la seguridad de los tres reinos, Escocia, Irlanda e Inglaterra. El 1 de julio del año 1643, la asamblea se reunió en la capilla del rey Enrique VIII. Sin embargo, según nos comenta Warfield, debido a la llegada de un otoño muy frío, el 12 de octubre del año 1643, el lugar de reuniones fue transferido a una sala más cómoda, llamada Sala Jerusalén. Aquí se llevó a cabo todo el trabajo de la Asamblea de Teólogos. Para seleccionar a los miembros de la Asamblea se prosiguió de la siguiente manera: 2 de cada condado inglés, 1 de cada condado de Gales, 2 de las islas del Canal de la Mancha, 1 de cada universidad y 4 de Londres. En total se reunieron 121 teólogos. La Iglesia de Escocia envió 8 delegados: Robert Douglas, Alexander Henderson, Robert Bidley, el conde Castle, también Samuel Rutherford, George Gipsy y Archibald Johnson. El objetivo principal de la Asamblea de Westminster era estructurar un sistema de gobierno eclesiástico y adoración pública que pudiera unificar los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. El mismo Parlamento inglés declaró que la Asamblea tenía poder y autoridad para, de tiempo en tiempo durante este Parlamento o hasta que haya más órdenes de ambas cámaras, conferenciar y tratar en su seno asuntos y temas referidos a la adoración, disciplina y gobierno de la Iglesia de Inglaterra, o la vindicación y purificación de la doctrina de todas sus calumnias y doctrinas erróneas, para hacer llegar sus opiniones y consejos sobre los asuntos antes mencionados en el más perfecto acuerdo con la palabra de Dios. En primer lugar, la Asamblea se puso de acuerdo sobre la elaboración de 4 documentos básicos: el Directorio de la Adoración Pública, la ordenación y la forma de gobierno eclesiástico y el poder de las censuras eclesiásticas, que expresaban el espíritu de lo formulado en la Liga Solemne y Pacto. Luego emprendió la tarea de formular dichos documentos en el siguiente orden: la forma de gobierno eclesiástico, la confesión de fe, los salmos métricos y finalmente los catecismos mayor y menor. Para formular la confesión de fe se nombró un comité. El comité inició su trabajo ordenando sistemáticamente en 33 capítulos las verdades sagradas que Dios ha revelado al hombre. Dichos capítulos fueron a su vez divididos en secciones. Además, el referido comité se dividió en subcomités para cada capítulo, a fin de tratar los temas con profundidad y precisión. Posteriormente, cada subcomité presentaba sus trabajos al comité en pleno, y cada cambio que se proponía se aceptaba por una decisión unánime. Cuando se completaba un capítulo,
se presentaba a toda la asamblea, la misma que los sometía a un riguroso escrutinio en cada una de sus secciones, párrafo, oraciones y palabras. La armonía y la seriedad prevalecieron en los debates de las asambleas para la aprobación de la confesión de fe. Los primeros capítulos de la confesión de fe fueron presentados ante el Parlamento el miércoles 21 de septiembre del año 1646 y el 9 de octubre del mismo año ordenó la primera edición de 500 copias para su propio uso. El comité encargado presentó ante la Asamblea de Westminster la primera versión completa de la confesión un día jueves 26 de noviembre del año 1646. La Asamblea debatió todo el texto e introdujo algunos cambios. Luego, el viernes 4 de diciembre del mismo año, la Asamblea aprobó todo el texto completo de la confesión, acordando enviarlo a ambas cámaras, la de los comunes y la de los lores. El 7 de diciembre del mismo año, el texto completo de la confesión fue leído en la Cámara de los Comunes y resolvieron publicar una segunda edición, es decir, el texto completo, pero aún sin las citas bíblicas, con un tiraje de 600 copias para su uso interno. Junto con esta resolución, dicha Cámara solicitaba a la Asamblea de Teólogos que, en el más breve plazo, enviaran las citas bíblicas que sustentaban el contenido de la confesión, pues dichas citas habían sido solicitadas por dicha Cámara desde el 6 de octubre del año 1646. Sin más demora, el 6 de diciembre del mismo año, la Asamblea nombró un comité para añadir las citas bíblicas a la confesión. El 5 de marzo del año 1647, el comité entregó a la Asamblea todas las citas bíblicas, las cuales fueron revisadas, y el 15 de abril del mismo año se dio por concluida la confesión por parte de la Asamblea. Inmediatamente, el 29 de abril del año 1647, la Asamblea presentó ante el Parlamento el texto completo de la confesión, incluyendo las citas bíblicas. En ese mismo día, el Parlamento resolvió discutir la confesión artículo por artículo, para lo cual, el 22 de marzo del año 1648, ambas cámaras se reunieron para comparar sus opiniones acerca de la confesión de fe. El resultado fue un éxito, pues ambas cámaras y también los señoríos estuvieron de acuerdo con la confesión de fe elaborada por la Asamblea de Westminster. Luego manifestaron su decisión de hacer pública la confesión de fe para que, según dijeron, este reino y todas las iglesias reformadas del cristianismo vean que el Parlamento de Inglaterra no difiere en la doctrina. Sin embargo, se sabe que no fue sino hasta el 20 de junio del año 1648 que la confesión fue formalmente adoptada y hecha pública por el Parlamento con algunas alteraciones. Estas no fueron alteraciones en el contenido, sino más bien omisiones y añadiduras. Omitieron los capítulos 30 y 31 e hicieron algunos cambios en los capítulos 20, 13 y 24. La publicación autorizada por el Parlamento llevaba el título de los artículos de la religión cristiana. El Parlamento del año 1660, siguiendo la tradición parlamentaria anterior, ratificó nuevamente la confesión, excepto los capítulos 30 y 31, que trataban de las censuras eclesiásticas y de los sínodos y concilios. Hacia el año 1649, la Asamblea de Westminster había concluido el trabajo para el cual fue llamada. Los siguientes documentos fueron producidos: la confesión de fe, la forma de gobierno presbiterial, el catecismo mayor y el menor, y el directorio de adoración pública y el salterio con 150 salmos. Luego continuó funcionando como comisión para el examen y ordenación de pastores. En esta capacidad se reunió hasta el año 1652. Fue que en este año el victorioso ejército de Oliverio Cromwell, después de haber derrotado al ejército del rey Carlos II, tomó el poder de Inglaterra, disolvió el Parlamento
y también la Asamblea de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster constituye una fiel exposición de las doctrinas fundamentales de la Palabra de Dios. Por eso la creemos y la confesamos y la estudiamos como subordinada a la Palabra de Dios, la cual es la única regla de nuestra fe y conducta. Presbiterianismo Reformado presentó La Voz Reformada, un espacio destinado a brindar reseñas históricas de los acontecimientos más relevantes de la historia de la Iglesia. Esperamos que haya sido edificado a través de esta reseña. Soli Deo Gloria.